Hola, soy Uriel Álvarez Rey. Este es mi video explicativo del código del parcial de matemática. Bueno, lo que hice acá es un conversor de números binarios decimal y decimal a binario, donde, bueno, hice dos funciones que primero hice el modelado y después las pasé a función para ir probando y hacer todo paso a paso. Bueno, para la función decimal a binario hice que binario sea una lista vacía y un while decimal mayor o igual a 2, que esto va a hacer que el número eh, se divide hasta que el decimal sea menor que 2. Bueno, acá primeramente binario se agrega a la lista con el decimal modulado a 2, o sea que el módulo de decimal a 2 se guarda y después decimal se divide por 2. Se genera el proceso hasta que sea menor que 2 y por último se agrega binario, tipo se agrega el último dígito a binario para que, porque si no deja un, un número binario sin un bit sin agregar. Después se hace un reverse donde se da vuelta el número para que sea legible correctamente el número y no esté dado vuelta, y después retorna un join para que sea legible como un string y no como una lista. El join me lo sugirió la inteligencia artificial Cloud. Bueno, después para la función binario decimal, el decimal es 0 y entro en un for i in range len binario, donde se va a repetir la cantidad de bits que tenga el número binario. Después, potencia es igual a la cantidad de dígitos que tiene el número binario menos 1 menos índice, que es del i. Después, para calcular el bit es, eh, bueno, primero por el paréntesis, el 2 elevado a la potencia sacada anteriormente, y después se multiplica con el índice del número binario. Y bueno, esto se agrega a la variable decimal, que es 0, se le suma y así se le van sumando sucesivamente hasta llegar al número decimal y retorna decimal. Eh, bueno, después ya he hecho las dos funciones para hacer el cálculo, hice el menú con un while true, bueno, se repite constantemente, y nada, ingresar 1 para convertir un número decimal o 2 para convertir un número binario. Si yo pongo 1, me pide que ingrese el número decimal, después un if controlando que los parámetros sean los datos dados sean verdaderos, y si está todo bien se printea la función decimal a binario. Y si pongo 2 me pide que ingrese el número binario, después también el if corroborando que los datos sean correctos, y por último se printea binario decimal. Y bueno, después el menú también tiene para prueba de errores, por si son datos incorrectos. Para la prueba del código, vamos acá, ingresar 1 para convertir un número decimal o 2 para convertir un número binario. Voy a convertir un número decimal. Yo pongo el número 13 y da 1101. Vamos a poner para convertir número binario, ponemos 1101 y da 13. Vamos a probar con el 5, que es 101. Ponemos 2, 101 y da 5. Después sirve a prueba de errores. Si yo pongo hola o un número negativo, y así sucesivamente. Si pongo en binario un 65, debe ser un número binario, y así con todo. Y bueno, sobre las inteligencias artificiales que utilicé en el proyecto, utilicé dos: Cloud y ChatGPT. He usado más en mi experiencia, pero en este proyecto solamente usé esas dos. Eh, en mi respecto a opinión, yo creo que Cloud es mejor porque
es más lógico, te hace como pensar a vos y no te resuelve el ejercicio o te da hecho el código. Y pueden ser conversiones largas y genuinas. Eh, Siento que explica muy bien. En cambio, el ChatGPT es como que te resuelve, lo resuelve medio mal y después sucede que la charla se hace larga, 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 sin llegar a nada, hasta que se llega al límite de conversación y, te aparece para tener que pagar para seguir la conversación. Y en una nueva ya es distinto, o te dice otra cosa distinta, o sigue siendo lo mismo, tenés que mandar todo de vuelta y te dice las mismas opciones. Así que para mí es mejor Cloud. En cambio el código, está el Copilot, que lo tengo en Visual y bueno, en sí Cursor. Yo también prefiero Cursor porque en Visual yo tengo el Copilot y es como que yo escribo y me da ideas de código que yo quiero pensarlas y hacerlas yo, y esas ideas muchas veces están mal, que, que, que me tire ideas y digo, ah bueno, debe ser así y no está mal, y yo tengo que hacerlo de todo de vuelta, así que por eso yo utilizo Cursor, que no me da esas sugerencias sin que yo se las pida. Y bueno, eso es mi comparación. Y bueno,